Hola a todos, mi nombre es José Cantarero y soy catedrático CONACYT en la Unidad Mérida del Centro de Investigación en Matemáticas. Y hoy le voy a hablar sobre la unicidad y la no unicidad de descomposiciones de representaciones invariantes bajo fusión. Y esto en parte es un trabajo conjunto con Germán Convariz. Bueno, como estamos en la sesión de topología algebraica, déjenme contarles primero cuál es la motivación desde ese punto de vista de la topología. Hay un teorema clásico, conocido como el teorema de completación de Atiyah y Sigal, que nos dice que si G es un grupo compacto de Lie, hay un isomorfismo entre la completación del anillo de representaciones de G en un cierto ideal y la K-teoría topológica del espacio clasificante de BG. Este es un resultado muy bonito porque relaciona por un lado invariantes algebraicos del grupo y por el otro lado invariantes homotópicos de un espacio asociado que es este espacio clasificante. Recientemente, en un trabajo conjunto con Noé Bárcenas, probamos un resultado análogo. En este caso, en lugar de calcular la K-teoría del espacio clasificante, dimos una manera de calcular la K-teoría de la P-completación del espacio clasificante, que es otro espacio que se le puede asociar también a un grupo. Y esto en este caso aplica para grupos finitos. Entonces, en este caso G es un grupo finito y lo que aparece aquí en el lado izquierdo es parecido a lo que aparecía en el teorema de completación de Atiyah y Sigal. Es un anillo de representaciones completado en un cierto ideal. Solo que en este caso estas son representaciones no del grupo, sino del P-silo, que además satisfacen ciertas condiciones. Estas son las representaciones invariantes bajo fusión de las que les voy a hablar en esta charla. Y bueno, en este artículo con Noé Bárcenas también probamos una versión más general de este teorema para K-teoría torcida y para grupos P-locales finitos, pero de eso no les voy a hablar en esta ocasión. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poco de teoría de representaciones básica. Entonces, si tengo un grupo finito, ¿qué es una representación? Pues es simplemente una acción sobre un espacio vectorial complejo de dimensión finita, pero además quiero que sea lineal. Es decir, tengo estas dos primeras condiciones, que son las condiciones de acción, que probablemente muchos ya conocen. Pero luego aparte le quiero pedir estas dos condiciones extras, que me dice que la acción respeta la estructura lineal que tiene el espacio vectorial, ¿no? Respeta la suma y multiplicación por escalares. Otra manera de pensar sobre esto es que a cada elemento del grupo le estoy asociando una transformación. La transformación que me lleva a un elemento V a G por V. Estas dos últimas condiciones me dicen que esa transformación es lineal. Y además, como todos los elementos de un grupo son invertibles, lo que me está dando es una transformación lineal invertible. Y estas dos primeras condiciones me dicen que esto me está definiendo un homomorfismo de G al grupo lineal de V. ¿Okay? Cada elemento de G le asigna esta transformación lineal. Esto es bueno porque nos da una manera más concreta de pensar sobre los grupos. Porque cuando pienso en una transformación lineal, pues pienso como una matriz. Pues las matrices, pues sabemos muy bien cómo manipularlas. Por ejemplo, el grupo simétrico puede actuar sobre este espacio vectorial simplemente permutando las coordenadas con esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo les doy el elemento, la permutación 1, 2, 3, es una cosa bastante abstracta, pero si considero la transformación lineal asociada, pues esto corresponde a esta matriz, ¿no? Y esto ya es pues mucho más comible, ¿no? Mucho más concreto.
Entonces, esta es una de las primeras razones por las que las representaciones de grupos son útiles. Nos permiten visualizarlos más concretamente. Pero también las representaciones de grupos nos sirven para estudiar propiedades del grupo. Cuando uno estudia pues, unos nuevos objetos, pues siempre quiere saber cuándo dos objetos pueden ser equivalentes, ¿no? Que pueden parecer que sean iguales, que sean diferentes, pero que en realidad no lo sean. Entonces, para representaciones también hay una noción de equivalencia. Entonces, dos representaciones van a ser equivalentes cuando tenemos un isomorfismo lineal entre ellas, que además es equivariante. Esta noción de equivarianza quiere decir que también saca la acción del grupo, ¿no? F de la acción del grupo sobre V es la acción de G sobre F de V. En este caso serían dos acciones diferentes. Aquí sería la acción de G sobre V y en este caso sería la acción de G sobre W. Por ejemplo, una manera de actuar del grupo Z2 con dos elementos sobre este espacio vectorial es simplemente, si tengo una pareja, permuto los elementos. Así es como actuaría el elemento no trivial. Pero otra manera de que actúe este elemento no trivial es mandar el x, y al x, menos y. Cambiar el signo en la segunda coordenada. Si se fijan, estas dos transformaciones tienen orden 2. Cuando lo hago dos veces me da la identidad. Puede parecer que estas dos acciones son muy diferentes. Sin embargo, son equivalentes. Pueden darse este isomorfismo, que claramente es lineal, y comprobar que si en la primera, aquí al principio, me tomo la acción de permutar coordenadas, esta f me lo transforma en la acción de cambiar el signo en la segunda coordenada. Entonces son equivalentes. ¿Cómo puedo saber cuándo dos representaciones son equivalentes? Puede parecer complicado encontrar estas equivalencias. Para ello hay una herramienta muy útil que se llama la teoría de caracteres. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo una representación, puedo hacer lo siguiente. Cada elemento del grupo me da una transformación lineal. Entonces, veo a este G como una transformación lineal, lo veo como matriz, y le saco su traza. Y como ya saben, la traza no depende de la base que yo haya escogido en el espacio vectorial. Entonces, no hay problema con la elección de la matriz. Y pues resulta que aunque parece que uno pierde mucho al hacer la traza de una matriz, en el caso de representaciones te lo determina todo. Entonces, dos representaciones resulta que son equivalentes si, solo si sus caracteres son iguales, ¿no? Sus caracteres vistos como funciones del grupo a los complejos. Esto es bastante sorprendente cuando uno lo ve por primera vez. Y además, pues cumple estas propiedades interesantes de que si lo evalúo en un conjugado, me da lo mismo. Esto saben que es una propiedad de la traza. Y además, cuando lo evalúo en el 1, como esto me tiene que dar la matriz identidad, pues me da la dimensión de la representación. Muy bien. Ahora, cuando uno quiere clasificar qué posibles representaciones tiene un grupo, lo que uno hace es intentar descomponer la representación cada vez más hasta que ya no puede. Entonces, las que ya no se pueden descomponer más son las que se llaman irreducibles. ¿Sí? Es esta definición, ¿no? Que si la pongo como suma directa, uno de los dos sumandos tiene que ser la representación cero, el espacio vectorial de dimensión cero. Y pues, entonces el otro tiene que ser el total. Entonces, un gran teorema es que toda representación, ¿no? Con las condiciones que ya hablamos desde el principio, ¿no? Compleja, de dimensión finita, es equivalente a una suma directa de representaciones irreducibles. Todas se puede descomponer como suma directa. Y además esta descomposición es única, ¿no? Salvo reordenarlas. Entonces, si yo quiero entender todas las representaciones, lo que quiero entender es
cuántas representaciones irreducibles hay. Luego, dada una representación, cómo descomponerla como suma directa de irreducibles. Y además resulta que el número de irreducibles, pues también hay una manera de saberlo muy sencillo. Hay tantas irreducibles como clases de conjugación, ¿no? Tantas salvo equivalencia, claro. Además, la teoría de caracteres también juega un papel importante acá. Porque cuando ya conocemos los caracteres de todas las representaciones irreducibles, si yo tengo una representación y quiero saber cómo se descompone como irreducibles, lo que puedo hacer es, le calculo su carácter, y ese carácter, como el carácter de la suma directa, es la suma de los caracteres. Aquí esta suma se refiere a la suma entrada-entrada, sumando sobre los complejos. Entonces, en realidad, esto me reduce el problema a determinar qué tantas veces me aparece cada representación irreducible como sumando directo. Pero tantas veces que me aparezca, me va a decir que ese numerito, esa multiplicidad, me va a aparecer como que el carácter va a estar multiplicado por ese numerito. Entonces, para encontrar esas multiplicidades, pues es como resolver un sistema de ecuaciones y encontrar estos números enteros positivos. Muy bien. Ahora, es importante, para lo que va a seguir, poder construir representaciones nuevas a partir de otras que ya tenemos. Ya teníamos una manera antes, que es sumar la suma directa. Pero ahora, si tengo una representación de un grupo y tengo un homomorfismo de grupos que llega a este, puedo obtener una nueva representación simplemente componiendo con el homomorfismo. A esta nueva representación a veces se le denota así, como F estrella de V. Si se fijan, el grupo H está actuando en el mismo espacio vectorial V. Pero lo que pasa es que la acción ahora es un poco diferente, porque primero le aplico F y después actúo. En particular, es importante este caso, cuando el homomorfismo de grupos es la inclusión, entonces a este se le va a denotar como la restricción, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues es el mismo V, y como actúo de la misma manera, meto primero H dentro de G, pero pues es el mismo elemento. Por eso se le llama restricción. Muy bien, entonces ahora ya llegamos por fin a los protagonistas de esta charla, que son las representaciones invariantes bajo fusión. Entonces, si yo tengo un subgrupo de silo del grupo G, que como saben siempre existen, una representación de este silo se dice que es invariante bajo G fusión si cumple lo siguiente. Cada vez que yo tenga un subgrupo de S, P, y tenga un elemento del grupo que cumple que al conjugar P me sigue quedando dentro de S, hay dos maneras de obtener una representación de P. La primera es directamente restringir, lo que está aquí en el lado izquierdo. La segunda manera es, primero restringo a GPG-1, lo cual puedo hacer por esta condición, y después compongo con la conjugación, que sería un homomorfismo que va de P a GPG-1. Entonces hay dos representaciones que puedo obtener, y lo que pido es que estas dos representaciones sean equivalentes. Y esto siempre que pase esto. Entonces son muchas cosas que habría que checar. ¿Cómo puedo obtener algunas de estas? Pues por ejemplo, si yo me tomo una representación de G y la restringo a S, estas restricciones son invariantes bajo G fusión. Pero también hay otras representaciones que también son invariantes bajo G fusión, pero que no son restricciones. Ahora, la gracia también, o lo bueno, ¿no? La fortuna, es que esto también se puede checar con caracteres. Porque fíjense que checar esta condición está medio complicada, ¿no? Para todo su grupo y para todo G, tal que tal, hay que cumplir
esta condición. Está complicado, ¿no? Pero hay otra manera de checarlo nada más con elementos. Entonces, una representación es invariante bajo fusión si y solo si su carácter en S es igual a su carácter en G, S, G-1, siempre que se cumpla esta condición. Que todavía son muchas cosas que checar, pero al menos ya son solo con elementos, no son con subgrupos. Vamos a ver un ejemplo para poner las cosas más concretas. Me tomo el grupo simétrico y un 3 silo de este grupo es el que está dado por el 1, 1, 2, 3 y 1, 3, 2, que es isomorfo a Z3. Este grupo Z3 tiene 3 representaciones irreducibles y las 3 son de dimensión 1. ¿Sí? Actuar sobre los complejos. Es suficiente decir, para ver cómo funciona esta representación, cómo actúa el generador, que es este elemento 1, 2, 3. Y de la manera que actúa es, para esta representación 1, es no hacer nada. Es decir, es lo que se llama la representación trivial. Para esta W, lo que hace es multiplicar por una raíz cúbica de la unidad. Y para esta otra, es multiplicar por el cuadrado de esa raíz cúbica que escogimos. Entonces, resulta que, como ya dijimos ante el teorema, cualquier representación de S, pues va a ser una suma directa de estas. Entonces aquí vienen las representaciones con sus multiplicidades. Ya no he puesto suma directa, simplemente he puesto más. Y ahora, ¿qué ocurre? Que en sigma 3 se cumple esta condición, que el 1, 2, 3 es conjugado del 1, 3, 2. Así que si yo quiero imponer que esta representación sea sigma 3 invariante, se tiene que cumplir que el carácter tiene que ser igual en estos dos elementos. Entonces, pues evalúo esta representación en esos dos elementos y los igualo. Me queda esta ecuación. Y de esta ecuación yo puedo sacar que M tiene que ser igual a K. ¿Ok? Y de hecho también uno puede comprobar que esta condición no solo es necesaria, sino también suficiente. Ya no lo voy a hacer por tiempo ahora. Entonces, por ejemplo, este 1, la representación trivial, es invariante y W más W cuadrado también son invariantes porque cumple que el M es igual a K. Pero esta W pues no lo sería. Porque en este caso la M sería 1 y la K sería 0. Entonces, esto está muy entretenido de encontrar estas representaciones, cuáles son invariantes. ¿Cómo las voy a estudiar? Pues de nuevo intentando hacer la misma estrategia de representaciones de antes. Es decir, voy a intentar romperla lo más que pueda. Pero en este caso la quiero romper de tal manera que los pedazos que me vayan quedando sigan siendo invariantes. Entonces voy a decir que una representación G invariante es irreducible si cada vez que la rompamos como suma directa de dos invariantes, una de las dos tiene que ser trivial. Es decir, que no se puede romper en realidad. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, estas representaciones 1 y W más W cuadrados son irreducibles, ya no se pueden romper más. Porque ¿cómo se podría romper, por ejemplo, W más W cuadrado? Pues de la única manera sería como W más W cuadrado, pero ninguna de esas dos son invariantes. No cumplían esa condición de M igual a K. Entonces son irreducibles. Y fíjense que aquí hay que tener cuidado, porque si bien estas son irreducibles como representaciones invariantes, no son irreducibles como representaciones de S. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Esta sí se rompe como dos representaciones de S, pero no se rompe como dos representaciones invariantes. Muy bien. Entonces, tenemos un resultado similar, que cualquier representación invariante se puede romper como suma directa de representaciones invariantes irreducibles. Muy parecido a lo de antes, pero pues, hay una sorpresa ahora, que es que esta descomposición no necesariamente es única. Y esto fue una sorpresa para mí también, cuando pues, lo encontró un estudiante mío, Jorge Gaspar,
estudiante de la UNAM, encontró que cuando tomamos G igual a sigma 9 y S un 3 silo, en ese caso no hay unicidad de descomposición. ¿Y cómo hizo esto? Pues un poco a mano, ¿no? Y sí fue un gran trabajar. El grupo S tiene 17 representaciones irreducibles. Aquí está la lista, ¿no? De cómo se llama. Y encontró que las que son sigma 9 invariantes son estas 6 de acá. ¿Ok? Y pueden comprobar que se cumple esta condición, que es ρ2 más ρ3 es igual a ρ5 más ρ6. ¿Sí? Porque lo que ocurre es que en estas sumas aparecen las mismas representaciones irreducibles de S, pero están reacomodadas de manera diferente en ρ2, ρ3, ρ5 y ρ6. Entonces se cumple esto. Esto fue una sorpresa. Pero hay más ejemplos, este no es el único. Por ejemplo, si yo me tomo sigma 6 y me tomo un 2 silo, este caso esto tiene 10 representaciones irreducibles, pero las que son invariantes son estas 7. Y de nuevo, uno puede comprobar que se cumple esta igualdad. Entonces tenemos dos descomposiciones diferentes de la misma representación. Muy bien. Entonces, ¿esto por qué se cumple, no? Una vez que ya hemos pasado al punto de la sorpresa, uno se pregunta, ¿por qué está pasando eso? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo me miro el monoide de representaciones de S, ¿no? El conjunto de clases isomorfismo de representaciones de S o de representaciones invariantes, te puedo dar una estructura de monoide, pues simplemente sumando con la suma directa. ¿Qué ocurre? Que el monoide de representaciones de S es isomorfo a los naturales a la K. Sí, porque hay, y bueno, donde este K es el número de clases de conjugación. Porque hay una representación irreducible por cada clase de conjugación y además la descomposición es única. Entonces, si yo te doy una representación cualquiera, está únicamente determinada por sus multiplicidades, ¿no? Entonces, es lo que viene aquí en esta K tuple. Esto es lo que se llama un monoide libre. Y pues un monoide satisface la unicidad de descomposición si solo si es libre. La idea pues sí es bastante clara, ¿no? Que tiene que ver con escoger esta tuple. Ahora, si yo me tomo ahora el monoide de representaciones invariantes, estas representaciones se pueden ver como representaciones de S, así que esto es un submonoide. Pero resulta que los submonoides de monoides libres no tienen por qué ser libres, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Quizá esto nos confunde un poco porque estamos pensando en grupos abelianos libres, donde ahí sí se cumple que un subgrupo de un grupo abeliano libre tiene que ser un grupo abeliano libre también. Esto no se cumple para monoides. Y de hecho, cuando primero hicimos este artículo, Noé y yo, no nos habíamos dado cuenta de esto, porque lo que nos aparecía en el teorema era simplemente la construcción de Grothendieck aplicada a estos monoides. Esta construcción de Grothendieck es como la que se hace para pasar de los naturales a los enteros. Tomamos diferencias formales de representaciones en este caso. Estos son grupos abelianos. Se sigue teniendo que este R de Fs de G es un subgrupo de R de S. El R de S es libre y este también. Y además, pues sus rangos se conocen muy bien. Tienen que ver con el número de clases de conjugación de S y el número de clases de G conjugación de S. Entonces, esto siempre es libre, pero puede ser que el monoide, no lo sé. Esto es quizás lo que no habíamos visto al principio y ahora ya se entiende un poco mejor por qué. Ahora, ¿cómo puedo saber entonces cuándo voy a tener unicidad de descomposición o no? Bueno, pues un resultado clave en teoría de monoides es este, que si tengo un monoide conmutativo y su construcción de Grothendieck es un grupo abeliano libre de rango R,
entonces este monoide es libre si solo si tiene exactamente R átomos. Y los átomos son como las piezas que ya no se pueden descomponer más. Entonces, en nuestro caso, los átomos serían las representaciones G invariante irreducibles, y este R sería el número de clases de G conjugación. Entonces, si estos dos numeritos son iguales, pues es que sí tengo unicidad de descomposición, y en otro caso no. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Pues el primer método es a mano, que es el que ya hizo Jorge Gaspar. Calculamos el número de clases de G conjugación, y después, si yo tengo todas las representaciones irreducibles de S, imponemos que una combinación lineal de ellas sea G invariante. Entonces, tengo que imponer estas condiciones, pero se puede simplificar un poquito más, y en lugar de pedirlo para todo su grupo, pedirlos todo para unos subgrupos especiales que se llaman esenciales, y te ahorras un poquito de trabajo. Nos da un montón de sistemas de ecuaciones, y tenemos que resolver sobre los NIs, que son números naturales. Y luego imponemos que sean G invariantes irreducibles y nos da más restricciones todavía. En fin, esto es muy complicado, ¿no? Como ven, si ya tenemos muchas irreducibles, pues ya son muchos sistemas de ecuaciones con muchas variables. Entonces, como ven, esto se presta pues a métodos computacionales. Entonces, otro segundo método, que ya trabajé con Germán Convariza, es utilizar este programa GAP, que es un programa para hacer teoría de grupos con la computadora. Entonces, primero le pedimos a GAP que calcule el número de clases de G conjugación de S. Y pues esto lo hace bien rápido. Luego, listamos todas las subrepresentaciones de la representación regular de S, una representación especial que hay. Y para cada una de estas, checamos si es G invariante o no, usando el carácter. Esto lo puede hacer de nuevo la computadora, checando todas las posibilidades para las conjugaciones. Si sí lo es, pues eliminamos todas las que contengan, porque esas ya no podrían ser irreducibles. Y luego, volvemos al paso anterior y repetimos con todas las que nos queden. Y luego comparamos cuántas nos han quedado al final con este número de clases de conjugación. Si son iguales, pues es que hay unicidad, y si son diferentes, pues no hay. Un primer problema es que esta lista de sus representaciones tiene al menos esta cantidad de elementos. Y esto, conforme crece la clase de conjugación, pues se vuelve un poco prohibitivo para la computadora. Un segundo problema es que aquí estamos asumiendo que cualquier representación invariante irreducible es una subrepresentación de la regular. Y eso tampoco lo sabemos realmente, que sea cierto. Aunque en todos los casos que conocemos hasta ahora, sí se cumple. Otro tercer método utiliza primero GAP para calcular lo que se llama el anillo de representaciones, que ya les hablé antes, es esta construcción de Grothendieck. En este caso, listamos las parejas de elementos que son conjugados, y para cada carácter irreducible, calculamos esta diferencia. Lo ponemos en una matriz, esto nos da una columna para cada representación irreducible, y luego resolvemos este sistema de ecuaciones, que para esto pues es muy bueno las computadoras. Pero lo malo es que cuando resuelve este sistema de ecuaciones no me da las soluciones sobre los naturales, me lo da sobre los enteros. Entonces por eso lo que me está calculando es esto, no la del monoide. Pero una vez que tenga esto, puedo ver cuáles son combinaciones lineales de elementos de acá que corresponden a representaciones, no a representaciones virtuales, a diferencias formales. Entonces, de esta manera también puedo recuperar el monoide. Pero eso pues, ya requiere un poco de input humano para encontrar. Bueno, entonces para concluir, déjenme decirles lo que conocemos hasta ahora. Entonces, hasta el momento, solo conocemos 6 grupos, salvo equivalencia, productos y extensiones, que daría lugar a otros ejemplos, pero se pueden componer a partir de estos, que son estos de acá. Y solo el primero, realmente,
es el que se ha hecho sin computadora. Todos los demás los hemos hecho gracias a datos. Por otra parte, teóricamente, sí se puede encontrar que hay varias situaciones donde sí hay unicidad. Por ejemplo, cuando G es igual a S, porque en ese caso son las representaciones normales, y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el silo es pequeño, cuando hay poquitas clases de conjugación, cuando el rango esencial es cero, que esto, por ejemplo, incluye cuando el silo es abeliano o penilpotente, e incluso tenemos una caracterización, pero esta caracterización es más combinatoria que de teoría de grupos, así que no ayuda tanto a entender por qué. Entonces, bueno, pues como ven todavía nos falta mucho por conocer. La principal pregunta que querríamos responder es ¿cuál es la razón de teoría de grupos para la falta de unicidad? ¿No? Pero hay otras preguntas interesantes que ya tienen que ver con problemas más concretos. Por ejemplo, si hay falta de unicidad para este tipo de grupos, que generalizarían lo de sigma 9. Si hay unicidad cuando este rango es 1 en lugar de 0. Si cualquier representación invariante irreducible es un sumando de la regular, porque esto sería útil para justificar nuestro algoritmo. Y también desarrollar una teoría análoga para grupos compactos de Lie, que es fácil de definir, pero todavía pues no la hemos desarrollado. Y bueno, esto es todo lo que les quería contar por hoy. Entonces, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el congreso.